que no, desde mi óptica, es insustituible son los hinchas, que es distinto al espectador. El hincha es otra cosa. El fútbol es la gente. Nosotros los hinchas de Newell. ¿Qué tal leprosas? En este nuevo episodio de lo que es la historia de la hinchada de Newell, este podcast o esta serie de podcast que hemos denominado Nosotros los hinchas de Newell, retomando esa frase de Lionel Messi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, leprosos y leprosas, como decimos siempre, Mauro. Bien, contento. Ya casi terminando esto que fue un gran desafío para el grupo de Identidad Leprosa. Obviamente que quedaron muchas cosas en el tintero y tal vez tengamos alguna sorpresa en los meses venideros con un proyecto más ambicioso sobre este tema, ¿no? Totalmente, porque el formato podcast, si bien es muy versátil y le permite a los hinchas escuchar esto en cualquier momento, también deja afuera muchísima historia y muchísimo material que nosotros venimos recopilando. Ya hemos entrado en una etapa, digamos, bastante conocida, con lo cual mucha gente en redes sociales ha hecho comentarios, ha sumado anécdotas de las que muchos de nosotros hemos sido protagonistas porque ya somos contemporáneos, como decíamos en el episodio anterior, con lo cual ya si bien es una historia conocida, bien vale la pena repasarla y recordar todos estos eventos, ¿no? Sí, Mauro, ya es parte nuestra, somos parte de la historia viviente. Estamos entrando en la década del 90, es una explicación a título muy personal. Yo creo que entramos en el periodo más glorioso desde el profesionalismo, desde lo institucional, pero fundamentalmente, Mauro, por una cuestión de romanticismo juvenil, es la historia que viví y que si uno se queda con las historias de atrás del arco, por decirlo de alguna manera, es la que más me gusta, digamos, porque fuimos parte de todas estas historias. Sí, pero aparte, Pablo, se da justamente lo que mencionábamos muy brevemente en episodios anteriores, se da esa conjunción entre lo institucional, lo deportivo y lo social, porque digamos, de lo institucional vos tenés una tradición ya dirigencial bastante arraigada, donde confluían en un oficialismo, confluían distintos sectores. García Irea y Cataño vienen de la oposición, pero se integran en el oficialismo con un Newell democrático y participativo, en el cual todo aquel que quería hacer cosas por Newell tenía la puerta abierta. En lo deportivo, bueno, ¿qué vamos a decir lo que fue la era Bielsa? Seguramente, como vos decías, desde el profesionalismo, la etapa más gloriosa. Y desde lo social, la hinchada de Newell, ya con la banca dirigencial, como no había tenido en etapas anteriores, demostrando su potencial movilizador y su potencial de aguante, podríamos decirlo de alguna manera, como ya lo venía haciendo, pero ya con una banca dirigencial y con una visibilización distinta, ¿no? Es decir, seguramente fue la síntesis de esas tres explicaciones de lo que es el club: lo social, lo institucional y lo deportivo. No, y de hecho, tal cual como decís, vimos los resultados a la vista. Y ahora vamos a contar, y seguramente algunos más jóvenes y algunos no tan jóvenes que no recuerdan van a ver que se van a desasnar en lo que estamos contando, de que no fue casualidad el éxito deportivo, sino que ese éxito tuvo banca tanto de la dirigencia, y más que banca, creación, digamos, por decirlo de alguna manera, de la dirigencia, un fuerte espíritu de lo deportivo, pero fundamentalmente un acompañamiento incondicional que fue vital en las tribunas, digamos. Eso fue así y lo vamos a demostrar. De hecho, arrancamos, Mauro, para ya entrar en las historias, en el mismo torneo 89-90, con dos hechos que marcan a lo que era la barra de Newell de ese momento. Ya habíamos contado que ya se había puesto, ya dijimos los nombres, ¿no?, que veníamos hablando, ya con un poco más de experiencia, el Chueco Cohen, Jesús, el Loco de Mente, con la conducción ya casi oficial del querido Rata, que lo habíamos dicho en el podcast, en el episodio anterior. Bueno, la hinchada de Newell ya se hacía respetar en todas las canchas, la gente de Newell se hacía respetar en todas las canchas, y especialmente en Arroyito, donde unos años antes ya se había recuperado en un hecho histórico, como lo hemos dicho, una tribuna que no sucedió nunca en ninguna hinchada clásico del fútbol argentino, en ningún lado. Y bueno, en uno de esos clásicos,
más precisamente finalizando la temporada 89-90, la gente rival ingresa antes de iniciarse el clásico al campo de juego queriendo burlarse de la gente de Newell's con una corona, las coronas mortuorias, digamos, que generalmente se ponen en los velorios. Pongamos un poco en contexto. La cargada venía por el lado de que Newell's arrancaba esa temporada, la temporada siguiente, arrancaba con un promedio muy comprometido para el descenso. Y bueno, ellos venían ya de haber saboreado las mieles del descenso hacía poco y querían de alguna manera cargar a Newell's con esta corona de muerto, como diciendo, bueno, se les viene la noche, ¿no? No, y aparte, Mauro, disculpame, ellos estaban finalizando el torneo y iban a salir subcampeones. O sea, estaban en la gloria desde lo deportivo y nosotros íbamos a arrancar, como vos bien decís, el año siguiente peleando el descenso. Sí, paréntesis aparte, Pablo. Ellos ingresan con esa famosa corona de mortuoria, ingresan por el túnel de los jugadores, digamos, con lo cual también queda a las claras que una hinchada tenía una banca dirigencial fuerte para hacer lo que quisiera, mientras que otra se la tenía que arreglar más. Esto ahora terminando el relato de esta pequeña historia, lo dice, lo vamos a decir párrafo siguiente, lo dice el propio García Irea, que ahí ya vamos a empezar a ver cómo cambia el posicionamiento de la dirigencia en la banca para con la gente. El propio García Irea, presidente de la institución, lo primero que critica es la banca dirigencial y política y policial ante la entidad local, que hacía de local en ese momento en Arroyito, que entran con esa corona, digamos, el propio túnel donde salen los jugadores. No es que se saltan a la cancha o entran a la tribuna mostrando una bandera o mostrando una corona. Salen desde el propio túnel, donde salen los jugadores, sale la corona. O sea, evidentemente había una connivencia ostensible para provocadora de esa situación. El problema es que no se imaginaron lo que iba a pasar, Mauro. Sí, nosotros decíamos en el episodio anterior, la hinchada de Newell's nunca fue una hinchada ofensiva o agresiva per se, sino que siempre fue una hinchada que bancó los trapos, que se la aguantó y que respondió a las provocaciones o a los hechos de violencia generados por otras hinchadas, ¿no? Y en este caso hubo una reacción contundente de los hinchas de Newell's. Bueno, cuando vienen a mostrar la corona, que no eran solamente 2 o 3 personas que venían a mostrar las coronas, 2 o 3 son los que se quedan adelante, se saltan de la tribuna de Newell's. De hecho no podemos nombrarlo todavía, pero lo conozco a título personal, a la persona que se saltó al campo de juego. Recordemos que no había alambrado en esa época, había fosas solamente. Exactamente. Rompen una estructura, la hinchada de Newell's rompe una estructura para hacer una especie de puente, para pasar la fosa, se quedan con la corona, se plantan frente a el malón que habían salido desde el túnel y van con la corona hacia la tribuna de Newell's. O sea, la hinchada de Newell's se queda con la corona, la prende en fuego. Ese partido no termina así, porque después se producen desmanes al finalizar el partido también, del mismo clásico, y la gente de Newell's se mete dentro de la platea. Están los videos donde está Bombo metiéndose dentro de la platea de Central, para limpia, digamos, y bueno, lamentablemente termina trágicamente para el pueblo leproso ese día, porque a instancia policial, obviamente, como ha sucedido generalmente con los hinchas de Newell's, se produce el fallecimiento de un hincha de Newell's, ¿no? Sí, Patita Lescano, que es ultimado a muy corta distancia por una descarga de balas de goma, pero digamos que a corta distancia sabemos que son letales. Y bueno, Patita es asesinado ahí impunemente por la policía. Pero aparte, bueno, quienes presenciamos aquel hecho, creo que nos quedó grabado en la memoria a todos, porque yo en mi caso estaba en la tribuna alta ese día, era muy chico todavía, pero estaba y me acuerdo perfectamente de cómo los hinchas rivales traspasan la mitad de la cancha, y yo creo que ellos no se esperaban la reacción. La impunidad, lo impune que se sentían de poder entrar sin que la policía, sin que nadie los detenga, pensaron que estando en su propia cancha ellos iban a poder hacer lo que querían, y bueno, no fue así, porque enseguida se saltaron 2, 3, 4 pibes de Newell's y se armó ahí el mano a mano en el medio de la cancha, digamos, a la vista de todo el estadio. De hecho están ahí algunos videos cortitos, digamos, pero están los videos que lo vamos a ir mostrando en el episodio, y los hinchas de Newell's, bueno, le terminan arrebatando la corona
y como dice Pablo, bueno, prendiendo el fuego ahí en el arco, ¿no? Ante esta situación voy a leer textualmente las declaraciones de García Irea, que dice: acepto que ante la situación de hincha contra hincha, ante una provocación, se responda con otra provocación. O sea, el propio presidente de Newell, ya en este caso Mauro, está aceptando el accionar de la gente de Newell, digamos, hecho que... Ante la provocación, digamos. Hecho que, volvemos a repetir lo que veníamos diciendo, era casi imposible que esto suceda 15, 20 años antes en la dirigencia de Newell. Ya había un cambio, lo venimos diciendo, había sucedido ya con Ilarrescondo, sucede ahora nuevamente con García Irea y vamos a ver después que continúa después con Cataño, incluso después con López. También esta banca de parte de la dirigencia hacia la tribuna leprosa. Algo similar, Mauro, sucede en ese mismo torneo, lo cual vemos cuál era la vehemencia de la gente de Newell en un partido contra Boca. Ese partido lo recuerdo claramente de cómo Calabria, hablando burdamente, nos estaba cagando hoy en tiempos tan normales, parece, para Pueblo Leproso, en un torneo donde nos han bombeado de todo punto de vista, creo que a puntos históricos de fallos arbitrales. Bueno, ese día Calabria que tenía como apodo Siga, no sé si te acordás, ¿no? Lo de Calabria... Cuando jugaban los clubes grandes, tenían vía libre para pegar, para hacer lo que quisieran y que no pasara nada. Y no pasaba nada. Bueno, Calabria, ese partido fue sistemático, como venía bombeando a Newell's, hasta que en un penal que le cobran a Gamboa, un penal que claramente lo agarra fuera del área y lo suelta antes de entrar. Pero aparte venía la jugada esa viene de una falta que no le cobran a Martino en el área de Boca, y en el contragolpe le cobran este penal inexistente a Gamboa. Exactamente. Bueno, se arma un descontrol total. Recuerdo la hinchada de Newell tirándole al árbitro, a la policía, a los jugadores con los bombos. Eso lo tengo grabado en mi retina, me va a quedar. Yo era chico, era joven, digamos. Me acuerdo también, de hecho vamos a mostrar fotos del loco de mente, arriba del alambrado, le estaban tirando con balas de goma, con gases lacrimógenos, y el loco seguía arriba del alambrado porque no lo podían frenar, quería meterse adentro de la cancha, están las imágenes. Y sucedió en ese mismo torneo. Pero bueno, Mauro, después de la lluvia sale el sol, dice generalmente el dicho. Y tal cual, esos momentos que fue un paréntesis, porque recordemos que un año y medio antes Newell había alcanzado el campeonato, uno de los campeonatos más vistosos, creo yo, por lo menos yo de lo que me acuerde visualmente, que fue el torneo de Judica del 88. Nosotros sostenemos que ese fue el último campeón que tuvo el fútbol argentino, de un fútbol que después no se volvió a ver nunca más. Incluso en la era Bielsa o en otros campeonatos se puede llegar a destacar un montón de virtudes de los equipos, pero la vistosidad y la elegancia que tenía ese fútbol, con Martino como capitán y Martino, como técnico, el Yaya Rossi, Alfaro, nunca más, ¿no? yo creo que era un fútbol impresionante. Tuvimos un año y medio muy malo desde lo deportivo, que de hecho nos lleva a pelear el descenso, y Newell arranca el torneo 90 con una apuesta enorme y muy valiente, diría yo, de la comisión directiva, porque le dan a un joven neófito para el resto de los hinchas, digamos, porque la realidad es que al loco Bielsa no lo conocía. Nadie lo conocía. Nadie lo conocía, esa era la realidad. Que se acuerda de Bielsa jugador es mentira, miente. Nadie. Obviamente que Bielsa debe haber sido conocido en el ambiente interno del fútbol de Newell, sí, pero el hincha sí. común no lo conocía, no lo tenía a Bielsa. Y hablando en criollo, se la juegan con un fierro caliente, porque Newell arrancaba peleando el descenso. Bueno, si hablamos de hinchas, creo que la frase de Croto del Parque en su canción lo pinta a cuerpo entero, porque cuando dice estabas hasta las manos aquel partido en tu unión. Bueno, a eso un paso en falso más y Newell le hubiera sido una caldera. Eso es lo que termina sucediendo. Esto me lo cuentan los propios hinchas, de referentes de la época. Cuando Newell arranca ese torneo, esto le contamos a los más jóvenes, Newell tampoco arranca bien. O sea, no solamente arranca con un técnico que no era conocido, que no tenía trascendencia desde los éxitos deportivos, arranca peleando el descenso, sino que arranca mal los primeros partidos. Y hay una cumbre, esto me lo cuentan de los líderes del Rata, del Loco de Mente, especialmente el Rata y García Irea, porque hasta después se termina dando una amistad entre esto, me lo cuentan los propios hinchas de ellos con el propio Loco, con el Loco Bielsa estoy hablando, ¿no? Y tanto la dirigencia como los hinchas coinciden que había que bancar el proceso.
O sea, lo sentaron en la mesa a los hinchas para bancar el proceso. Y dijeron, nosotros lo vamos a bancar, es de la casa. Es hincha de Newell como nosotros. Déjame meter un paréntesis. Cuando en el 2009 se impone el nombre de Marcelo Bielsa al estadio, está en la foto, la vamos a mostrar. Bielsa, bueno, entre una de las pequeñas cosas que pide, es que no metan a ningún barra dentro del evento, digamos, porque él después no quería salir a lo mejor fotografiado al lado de alguien que no conociera o que lo vincularan con algún sector que él no quería vincularse, ¿no? Y sale en una foto periodística abrazado justamente con el Rata. Es que se había dado una comunidad, en el buen sentido de la palabra, tan grande. Estamos hablando, volvemos a decir lo mismo que venimos planteando desde siempre. Tenemos que plantear las tribunas en perspectiva, no podemos verla con los mismos lentes que vemos ahora. Digamos, hoy, de hecho, lo vamos a ir contando, lo fuimos contando, y también aclaramos una vez más que nosotros estamos en contra de cualquier tipo de apología e incitación a la violencia, pero son hechos que pasaban, a tal punto que se genera esa comunidad, y que yo creo que, si ustedes me preguntan a mí, desde el punto de vista sociológico, diría que hasta fue importante para la obtención de los resultados. Yo estoy convencido de esa situación. Sí. Que en la comunidad lo pongo también a los dirigentes, obviamente, es más, como factor fundamental a los dirigentes. Los dirigentes, los jugadores, el técnico, el grupo técnico y la hinchada. Y esa misma hinchada es la que banca en ese momento más difícil a Bielsa, a su proceso. Y bueno, y vimos los resultados, que empieza, porque no culmina, empieza ganando ese torneo en el 90, con una movilización impresionante a Caballito, donde Newell termina siendo local en la última fecha contra San Lorenzo, un partido que quisieron amedrentarnos para que la gente de Newell no vaya. Recordemos lo que veníamos contando, los enfrentamientos con San Lorenzo ya habían sido cuasi clásicos, digamos, en la época, por todo lo que se había jugado entre Newell y San Lorenzo. San Lorenzo y Racing eran los dos equipos más odiados con el hinchada de Newell después de con la particularidad que con San Lorenzo aparte nos habíamos enfrentado ya disputando partidos importantes, el torneo del 88, la Copa Libertadores del 88, bueno, su amistad con el equipo rival, bueno. Newell no solamente va su gente, sale campeón, obviamente en una tarde histórica en Caballito, sino que aparte es local. Aparte es local en Caballito. Sucede hechos similares, por ejemplo, Mauro, para poner ejemplo, el partido con River del 5-0, que van a ver videos, digamos, de la cantidad de gente que fue y Newell en ese momento estaba lejos de... Estaba obviamente haciendo una buena campaña, pero el torneo no había terminado ni mucho menos, ¿no? Newell no salía campeón en ese partido ni nada por el estilo. Era un partido más importante, obviamente, pero iba. El partido que para mí fue de lo popular impresionante, que fue la cantidad de gente que viajó a San Pablo en la final. Luego, esto paréntesis, luego de llenar de nuevo el estadio visitante donde se jugó la final, que ya lo había llenado Newell en el 88. Por tercera vez en historia, cuando Argentina jugó el Mundial 78 y la 2. Nunca antes había explotado de la manera que habían explotado esa cancha en las dos finales. En el 98 y en el 92 fueron las dos veces que un club solo llena la cancha. Para esa época. Eso está reconocido. Déjame volver unos minutos atrás, o unos años atrás en el recuerdo, porque ese partido con Ferro, que es el torneo de apertura que gana Bielsa, se dieron situaciones jodidas, digamos, con la policía. Vos recordás que el helicóptero que sobrevolaba al hinchada de Newell de manera intimidante, que hacía incluso volar los carteles de publicidad de manera muy peligrosa para lo que era la gente en ese momento, y que además veníamos de un contexto muy complicado de violencia, porque en el partido anterior la hinchada de San Lorenzo había asesinado a un hincha de Boca en cancha de Boca tirando un caño que habían arrancado un baño, y en ese momento, la hinchada de San Lorenzo también, nosotros tenemos un informe periodístico en la revista Gente, puntualmente, en la cual un periodista en la revista Gente se infiltra en la hinchada de San Lorenzo, y los hinchas, y lo que comenta este periodista es que los hinchas de San Lorenzo destacaban la movilización de los hinchas de Newell, y que ellos tenían miedo, porque como la Policía Federal no conocía a los de la barra de Newell, y que el hinchada de San Lorenzo se le iba a tener que ver fiera en esa situación. No, totalmente. De hecho, vuelvo a repetir, habían hecho una opereta para amedrentar a la gente de Newell que no viaje. Y la gente de Newell, como siempre, acompañó. Y volviendo a ese año 92, Mauro, del viaje a San Pablo, que fue Newell vendió todo lo que le dieron, Newell pierde
y lejos de entristecerse por la derrota, que obviamente nos entristeció, en la semana, o sea, Newell pierde entre semana con San Pablo y el domingo se jugaba una patriada por el campeonato contra San Lorenzo en Caballito, en el mismo escenario donde 2 años antes había dado la vuelta, y Newell vuelve a ser local contra San Lorenzo en Caballito. Hubo gente que ese partido no volvió a Rosario, fue directamente desde San Pablo a Buenos Aires, con una movilización impresionante, pero previamente se da algo en la derrota contra San Pablo en Rosario. Mauro, ¿qué es? Sí, ese evento fue terrible porque los más jóvenes, digamos, hoy en día con el folclore exacerbado, como se vive, como decíamos anteriormente, ¿no? Por ahí hoy en día se mide más qué cantidad de gente fue a la cancha que cómo jugó el equipo, ¿no? Déjame hacerte un paréntesis, el otro día lo hablaba, folclore exacerbado que yo creo que tiene un punto de inicio, justamente provocador, volvemos a decir lo mismo de siempre, nosotros Newell fue una hinchada que siempre reaccionó ante las provocaciones. El hecho provocador por excelencia en la ciudad de Rosario lo hace el presidente de la entidad rival en el año 88, cuando Newell pierde la final contra Nacional. Así es. Que sale, eso desde el punto de vista institucional jamás había visto algo así, desde un acto de provocación desde lo institucional. Cuando Newell pierde nuevamente en el 92, intentan hacer lo mismo. ¿Y qué sucede, Mauro? Intentan hacer lo mismo, festejar la derrota de Newell. Sabemos que se han puesto todas las camisetas por haber para festejar la derrota leprosa a esta gente. Y van a la esquina que en aquel momento era uno de los puntos de reunión por excelencia cuando se festejaba algo, que era Corrientes y Córdoba. La esquina de Corrientes y Córdoba, se empiezan a nuclear los hinchas rivales. Pero claro, ¿qué pasa? Incluso esto tengamos en cuenta que la barra de Newell, el grueso de la barra de Newell estaba en Brasil, ¿no? Pero recordemos que en ese momento, ya desde las semifinales por lo menos, yo recuerdo, porque yo estuve ahí también, en el estadio cubierto de Newell se proyectaba el partido en pantalla colosal. Entonces se nucleaba muchísima gente en el estadio cubierto de Newell a ver el partido. Bueno, luego de la derrota con San Pablo, en esa final de Libertadores, se empieza a nuclear también la gente que empieza a salir de los bares que habían ido a ver el partido, que habían quedado en Rosario y habían ido a ver el partido. Y se dirige directamente a Corrientes y Córdoba. Ahí hay un primer enfrentamiento donde la gente común, no era la barra y nada, los hinchas de Newell que habían salido de los bares de ver el partido, se pelean mano a mano con la barra rival, porque ahí estaba la fracción del RC2000, grupos que pertenecían política, institucionalmente, y de la barra del equipo rival. De hecho, tenían su local partidario muy cerca de ahí. Y ya empieza la primera corrida. Y Newell le copa la esquina de Corrientes y Córdoba. Y ahí ya empiezo a contarle yo en primera persona, porque yo estuve ese día, fui testigo ese día. Los que habíamos ido al club a ver el partido, nos vamos obviamente tristes por la derrota, pero en un momento aparece, no sé de dónde, un camión con doble acoplado, un Celi, y nos empezamos a subir todo, ¿viste? Al camión, qué sé yo, porque no había celulares, no había nada en esa época, pero ya se había corrido la voz de que los hinchas rivales estaban en Corrientes y Córdoba. Con el camión con doble acoplado llegamos a Corrientes y Córdoba. Cuando llegamos ya estaba la esquina copada por hincha de Newell, absolutamente copada por hincha de Newell. Avanzamos hacia calle Catamarca, que es donde estaba este local del RC2000, que era una agrupación política, pero muy fuertemente vinculada a la barra. Y bueno, ahí nos encontramos con un cordón de la policía que impide, digamos, que la gente avance. Se arma una hecatombe, imagínate lo que fue, peleándonos contra los hinchas de Central y contra la policía. Bueno, muchísimos detenidos, está en la foto, vamos a mostrar también material gráfico de aquella época. La gente de Newell ingresa al local del RC2000, inclusive termina ingresando al local del RC2000. Bueno, de hecho ahí le roban la bandera de la Casa Canalla, ¿no? Exactamente. Pero bueno, y para terminar este periodo, Mauro, digamos que inclusive culmina con un periodo glorioso. Newell's termina saliendo campeón, luego Bielsa termina yéndose. Newell juega por esas cosas de los torneos argentinos, ¿no? Que siendo campeón no termina entrando directamente en la Copa, tiene que jugar unos repechajes, que primero tiene que jugar contra el campeón del otro torneo que era River, que va a Córdoba. En Córdoba Newell lleva en Córdoba con una multitud. Y de hecho, un hecho que sociológicamente a mí en aquel momento yo era chico, hoy ya no me sorprende, pero digamos en aquel momento fue sorprendente para mí el hecho de que la tribuna de River en un momento empezó a gritar Córdoba, Córdoba, Córdoba. Es decir, la mayoría de los hinchas de River eran todos cordobeses. Exactamente. Ahí se da en serio. La otra cabecera
con una banda impresionante de colmada. gente que fue ese partido. Colmada. Y con incidentes fuertes a la salida, con la barra de River, que termina con muchísima gente presa, el colectivo de Raquel, me recuerdo. La gente de Newell estuvo durante varios días, hasta una semana hubo gente de Newell presa en Córdoba por ese hecho. Newell termina perdiendo esa final, después termina ganándole a Vélez y clasifica igual, y obviamente en la zona de grupo le toca con River, en la primera fecha, un diluvio en Núñez, donde fue una multitud de la gente de Newell también. Te diría que no sé si no había más hinchas de Newell que de River en la cancha, porque de River había muy poca gente porque llovía muchísimo. Es más, toda la zona aledaña, el que conoce la cancha de River sabe que es toda zona inundable o era por lo menos cuando llovía. Y afuera de la cancha se producen serios incidentes donde me destacan la figura de, bueno, obviamente nuevamente de Rata, de Chueco Cohen y de Pira, de un chico que ha tenido poco rodaje, digamos, porque lamentablemente perdió la vida por un accidente, pero una persona muy querida dentro del seno de un pibe joven en la barra de Newell de ese momento. Y que se perfilaba como para ser, digamos, uno de los líderes. Para ser el sucesor, digamos, de alguna manera de lo que fuera el Rata, por decirlo de alguna manera. Después termina falleciendo Pira. Y la gente de Newell nos quedamos con la bandera de River, de Ingeniero Budge, una bandera que lució por largos tiempos en la tribuna de Newell. Y bueno, y ahí se termina una etapa, diría yo, desde lo deportivo y desde lo popular detrás del arco, digamos, porque va a comenzar, luego de esa Copa Libertadores, una nueva etapa, también gloriosa, con hechos que vamos a relatar. Pero bueno, con esto, Mauro, terminamos este episodio contando lo que, volvemos a decir, para nosotros es la época tal vez de lo deportivo y de lo romántico, porque tal vez lo vivimos más lindo detrás del arco, ¿no?